13º texto de la selectividad, que en este caso es el manifiesto de Sandhurst. Como siempre, lo que toca es leer con atención el texto. Bien, comenzando con la clasificación, lo primero que debemos decir es que se trata de una fuente primaria. En lo que respecta a su naturaleza, es un texto circunstancial, dado que es el fragmento de un manifiesto político. A la hora de hablar de la autoría hay que matizar una cosa. Aunque el firmante es Alfonso, al futuro Alfonso XII, el hijo de Isabel II, el autor real del texto, su inspirador, es Cánovas del Castillo, el artífice de la restauración. En cuanto al destinatario, pues como en cualquier manifiesto, es la opinión pública. Y por lo que respecta a la fecha y el lugar, el texto data de 1874 y el lugar es Sandhurst, un lugar de Gran Bretaña en el que hay una academia militar en el que estaba cursando estudios Alfonso. Como siempre decimos, no basta con presentar esta información de manera telegráfica o esquemática, sino que conviene redactarlo y esta puede ser una posible redacción. Al comenzar con el análisis vemos que es un texto un poquito largo, por lo que conviene tomárselo con calma. En el primer párrafo, Alfonso hace referencia a su reciente cumpleaños, ha sido apenas hace un par de días, y es de particular interés porque es el momento en el que accede a la mayoría de edad. Aprovecha también para decir que ha recibido una serie de cartas en las que muchos de sus autores lo que defienden es el retorno a España de la monarquía constitucional. Y también menciona que en esas cartas hace referencia a la conflictividad política que sufre España. Recordemos que es el momento en el que está vigente la Primera República. Finalmente, en este párrafo, Alfonso aprovecha para esbozar un poco lo que pretende que va a ser su régimen futuro, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la restauración. Y aprovecha pues, para explicar algunas de esas características, haciendo hincapié en su carácter integrador, abierto, inclusivo. En el siguiente párrafo, Alfonso hace referencia a su madre, a la antigua reina Isabel II, y también a su abdicación. Conviene no confundir la abdicación con el exilio que sufrió Isabel durante el sexenio, durante la Revolución Gloriosa. Cuando se produce la Revolución Gloriosa, Isabel se exilia, pero no renuncia a la corona. Por eso, tiempo después, otorgará la corona, mediante la abdicación, a su hijo Alfonso. En el siguiente párrafo, Alfonso aprovecha para esbozar algunas de las características de la futura restauración, incidiendo en su carácter de monarquía hereditaria y representativa. ¿Por qué estas características? Bueno, probablemente la referencia a lo de que será hereditario es como contraposición a la monarquía de Amadeo. Recordemos que Amadeo había sido elegido por las Cortes. Y en cuanto a lo de incidir en su carácter representativo, pues probablemente es para poner énfasis en el carácter liberal. Recordemos que las monarquías borbónicas no habían sido particularmente respetuosas con el carácter liberal, ¿no? Relacionado con eso está las siguientes líneas. Hay una referencia a cómo se incumplía la Constitución del 45 en época de su madre Isabel II. Hay una referencia a cómo en el momento en el que habla, en el que teóricamente está vigente la Constitución del 69, tampoco se respeta, dado que es Serrano el que gobierna con un sistema bastante autoritario. Y él lo que propone de nuevo es marcar distancias con respecto a ese carácter autoritario de los anteriores Borbones, ¿no? Cuando dice que no va a decidir nada de manera arbitraria. El texto termina de nuevo pues mencionando lo que van a ser las características de la restauración. Va a ser un régimen católico, va a ser un régimen liberal. Aquí lo que vemos también es un poquito la búsqueda de apoyos de Alfonso de cara a su futuro régimen, es decir, pretende atraer apoyos a un lado y a otro, aquellos más conservadores que se identifican con el catolicismo y aquellos que priorizan sobre todo el carácter liberal de un sistema. Después de haber leído todo este texto, pues podemos jerarquizar un poquito las ideas y podemos ya esbozar la idea principal, ¿no? Que podríamos, de entre otras posibles formas de hacerlo, pues podría ser así. La propuesta de su candidatura al trono de España y las características del futuro régimen de la Restauración.
A la hora de abordar el contexto histórico, como siempre, nos toca ver antecedentes, contexto y consecuencias. En el caso de los antecedentes, pues bueno, habría que hacer referencia a toda la etapa anterior que ha sido el sexenio democrático, ¿no? Incluso quizás convendría mencionar la caída de Isabel II. Al fin y al cabo, Alfonso va a suponer el retorno de los Borbones y de un régimen oligárquico y enlaza con el reinado de su madre. La restauración ya hemos visto que es una especie de cesura, de etapa más liberal, más progresista, entre dos monarquías bastante conservadoras. ¿Podemos contar todo el sexenio democrático o sexenio revolucionario con pelos y señales? Pues no, es muy complejo, pero al menos sí debiéramos mencionar sus etapas, gobierno provisional, el reinado de Amadeo, la Primera República, y si no podemos contar todos los problemas y avatares, sí que debiéramos mencionar al menos esos problemas de fondo que aparecen continuamente. La conflictividad política, las dos guerras, la de Cuba y la Tercera Guerra Carlista, la problemática económica y pues quizás podríamos incidir, porque nos acercamos más al momento del manifiesto que abordamos, al movimiento cantonal. Como siempre, pues la diferencia entre antecedentes y contexto es difusa, ¿no? En el contexto podríamos hablar de la crisis final del sexenio, de cómo Serrano llega al poder tras el golpe de Pavía y establece un régimen bastante autoritario, cómo los republicanos están profundamente divididos y sobre todo el papel de Cánovas y los alfonsinos y esas maniobras que tienen para traer a los Borbones de vuelta precisamente en la persona de Alfonso XII. Y en cuanto a las consecuencias, bueno, pues habría que mencionar el golpe de Martínez Campos que se va a producir apenas unas semanas después y que va a acelerar los planes de Cánovas para el retorno de los Borbones. Ya que con Alfonso XII empieza un nuevo régimen, convendría esbozar un poco esas características. De hecho, algunas de ellas aparecen ya mencionadas en el texto que comentamos, ¿no? Debiéramos destacar el carácter oligárquico, las bases de ese sistema que va a ser un bipartidismo, un turnismo basado en el falseamiento electoral y esa búsqueda de la despolitización de las masas. De nuevo, aquí no podemos contar toda la restauración, pero sí podemos hacer un breve esbozo de aquellos aspectos importantes, que va a durar hasta la dictadura de Primo de Rivera, pero que a partir de la crisis del 98 cada vez serán más evidentes sus disfuncionalidades, como es un sistema que poco a poco se va agotando. Y con esto tendríamos una panorámica bastante completa de las antecedentes, contexto y consecuencias.